más acontecimientos en pleno desarrollo. Y en pleno desarrollo están las emociones encontradas con motivo del aniversario del Nakba, es decir, lo que para el mundo árabe y concretamente el palestino es el desastre. Para ellos el desastre es que las potencias coloniales que salieron debiéndole una vela a cada santo, o mejor, un crédito a cada banco, especialmente a la banca Rothschild o Rothschild, según qué lado del Canal de la Mancha estén, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses no estaban, después de haber salido de la Segunda Guerra, ni para festejar, sino para lamerse sus heridas y ver cómo salían adelante económicamente. Fue desastroso para ellos y Estados Unidos entró cuando entró, desesperadamente lo quería Churchill. Y una de las condiciones de la ayuda de la banca internacional fue lo que se transformó en la Declaración Balfour. Y por supuesto ahí estaban los Rothschild. Y en el mandato británico de Palestina decidieron por su cuenta partir allí. Luego se le dio un marco legal en las Naciones Unidas incipiente, creciente, y se decidió darle un hogar al pueblo judío en el Medio Oriente, y para eso desplazaron, sin mucha consulta, a los palestinos. Pero luego vinieron etapas de terrorismo, y el terrorismo que normalmente en los efectos mediáticos se asocia por el estereotipo que se ha querido marcar con los palestinos, resulta que los pioneros de colocar bombas en lugares fantásticos fueron los pioneros de lo que hoy es el Estado de Israel, como la voladura del Hotel Rey David, King David, donde ahora se recibe a los grandes personajes. Durante el mandato británico en Palestina lo volaron, solo por decir uno. Y luego, cuando el conde Foch Bernadotte, el representante de las Naciones Unidas, empezó a revisar todas las violaciones a los derechos humanos en las aldeas que iban arrasando para que se fueran, claro, venían con el dolor y la rabia de la Segunda Guerra, ¿no? Los colonos judíos, pero arrasaban con aldeas, incluso donde quedaban ancianos, mujeres y niños. El caso de Deir Yassin, por citar uno, es absolutamente emblemático. Y cuando el conde Foch Bernadotte, enviado de las Naciones Unidas, lo denunció, también lo mataron. Así empezaron las cosas. Y no siempre la historia la escribe quien gana la guerra. Hay testigos, hay revisionismos, hay actitudes interesantes, pero en todo caso veamos una posición neutral, lo que representa este aniversario para un bando y lo que representa para el otro. A escala planetaria nunca se recuperó mucho la paz en el Medio Oriente desde aquella partición forzada de Palestina. Y ahí están los pioneros. El líder judío David Ben Gurión proclamó el renacimiento de la nación de Israel. En este día finalizó una batalla, pero comenzó otra. La lucha judía para tener su propio territorio fue ganada, pero allí no vivirían en paz. 5 naciones árabes, Transjordania, Líbano, Siria, Egipto e Irak, se movilizaron con el objetivo de liquidar al recién formado Estado judío. Así comenzó la Guerra de la Independencia, que duró varios meses, dejando miles de muertos. Irónicamente, fueron los árabes quienes ordenaron la salida de los palestinos de Israel para no herirlos en la lucha. La historia del Israel moderno comenzó en 1917. Palestina, que había estado bajo gobierno turco otomano por siglos, fue otorgada a los británicos por la Liga de las Naciones luego de la Primera Guerra Mundial. Consciente de la persecución que los judíos sufrían en Europa Oriental, el gobernante británico Lord Balfour sugirió establecer un territorio judío en Palestina. Durante el tiempo de ocupación británica, la inmigración judía hacia Palestina fue limitada. Los británicos estaban preocupados por mantener un equilibrio de la población y la adquisición de tierra entre judíos y árabes. Los británicos intentaron manejar una situación imposible. Agobiada por las terribles pérdidas de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña derivó el problema de Palestina a las Naciones Unidas. Con la lucha tornándose en grandes batallas, la ONU aprobó en noviembre de 1947 una resolución para repartir Palestina entre judíos y árabes. Los hebreos aceptaron, pero los árabes se negaron. El Estado judío comprendería el puerto de Haifa, Tel Aviv y todo el valle de Negev. Los árabes ocuparían el sector oriental. Jerusalén comandaría los procedimientos de Naciones Unidas.
Los límites del país se basaron solamente en ciencias demográficas y las nuevas fronteras eran indefinibles. Se generaron litigios con asesinatos continuos de judíos, árabes y británicos. 6 meses más tarde, a un día de haberse oficializado el Estado de Israel, los británicos retiraron de Palestina a su último alto comisario. Los mares ahora están abiertos a los que buscan la tierra prometida. Los refugiados de los recuerdos de guerra cambian el territorio europeo por un país abordado por una amarga lucha racial. Para el pueblo judío, Israel nuevamente era su territorio. Y a pesar de que las bombas y las armas de fuego habían afectado a la nación, nada podía detenerlo de cultivar y construir su país. 45 años más tarde, luego de numerosos intentos de reconciliar diferencias entre árabes e israelíes, sucedió algo histórico. Nosotros, que hemos luchado contra ustedes, los palestinos, hoy les decimos en voz alta y clara: suficiente sangre y suficientes lágrimas. Suficiente. Ese momento que transmitimos en vivo nos pareció que era al fin el acuerdo de paz, y este estrechón de manos hizo caer las lágrimas a muchos. Yitzhak Rabin, uno de los duros, Premio Nobel de la Paz, Yasser Arafat. ¿Y qué pasó con Rabin, que iba a ganar sin duda las elecciones? Y quien le rivalizaba era Netanyahu. Incluso lo mataron por la espalda. Murió asesinado por Yigal Amir, un estudiante judío de la Universidad Bar Ilan, perteneciente al movimiento juvenil sionista religioso Bnai Akiva, de la derecha radical israelí y opuesto a las ideas de Yitzhak Rabin. ¿Qué pasó con Arafat? Lo envenenaron. En esta plaza estaba cantado que iba a ganar Yitzhak Rabin las elecciones. Netanyahu había permitido incluso, y lo mostramos aquí en su momento, que pusieran carteles de Rabin con uniforme del Africa Corps y un kafir, un turbante de palestino, incitando al odio. ¿Y qué pasó con el otro que firmó el acuerdo de paz? Lo envenenaron. Y ya, como última y desesperada medida, se lo llevaron a Europa, a Francia, para ver qué pasaba con él. Aquí se borró toda posibilidad de paz. Después de ese logro magnífico firmado en la Casa Blanca, cuando se dieron la paz, se dieron la mano, y el propio Rabin, que era un duro, un hombre que había dicho: rompan algunos huesos, y rompían huesos de los palestinos. Se lo tomaron demasiado al pie de la letra. Era un héroe de guerra. Dijo: suficiente, suficiente de sangre, suficiente de lágrimas. Bueno, los que se dieron la mano parece que encontraron poderes ocultos que no querían que eso funcionara. Así como murió baleado por la espalda y por un estudiante de la ultraderecha de una escuela religiosa judía que tuvo acceso al anillo de seguridad del hombre que iba a ganar las elecciones y que hubiera cambiado la historia. También murió de una inexplicable serie de contaminaciones en cadena. Pero, ¿quiénes eran los pioneros? Este es el Hotel King David, el famoso Hotel King David. En la época del mandato británico, la gente del Irgun y Stern pusieron las bombas que volaron toda una esquina del edificio y mataron más de 100 personas. Y eso era la forma en que trataban de decirles: váyanse de una vez, déjennos a nosotros actuar aquí. Estas fueron las fotos. Además se dieron el lujo de tomar las fotos, ¿no? Y el conde Foch Bernadotte, de las Naciones Unidas, que fue el que estudió todas las violaciones a los derechos humanos en las aldeas donde por la guerra solo quedaban mujeres, ancianos y niños, y que los masacraron y después lo pasaron con motos liberadoras. Foch Bernadotte estaba dispuesto a decirlo. Lo mataron también. Y aquí vemos cómo era la Palestina de entonces, cómo se fue achicando la parte verde que corresponde a Palestina, hasta la Franja de Gaza, y todo en base a las influencias de la banca Rothschild y aquella extraña declaración Balfour, que tenía sus bemoles. Del 2 de noviembre del 17 decía: estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de ese objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada
que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. ¿Por qué muestran las llaves? Porque son las llaves de las viejas casas seculares de las que fueron despojados y expulsados. Hoy había dos lecturas. La excelente del nuevo Estado de Israel que nacía contra viento y marea, y el desastre de aquellos que fueron desplazados. El día de la Nakba, para los palestinos el desastre, transcurre en relativa calma con marchas y manifestaciones por toda Cisjordania y Gaza, pero con mucho menos focos de violencia que en años anteriores, según la propia policía israelí. En Ramallah el día de Nakba transcurre con relativamente en calma, con marchas. En comparación con los años anteriores en general y el pasado en particular, había mucho menos focos de violencia, dijo Miki Rosenfeld, portavoz de la policía israelí, que cifró en 4 a las personas detenidas hasta el momento, todas ellas de la aldea palestina de Isawiye, en Jerusalén Oriental. Jerusalén tiene un estatus internacional por decisión de la ONU desde que creó el Estado israelí, y allí confluyen las 3 grandes religiones monoteístas. Por lo tanto, es una ciudad abierta y no puede ser de nadie en particular. Pero para los sionistas, Israel es la capital única, eterna e indivisible del Estado israelí. Así que las condiciones están dadas para el ciclo de acción y reacción. Palestinos en el este de Jerusalén. Las últimas informaciones hablan de unos 80 heridos palestinos por represión israelí en Nakba, es decir, el aniversario del desastre. Más de 80 palestinos resultaron heridos hoy por ataques de soldados israelíes en distintas partes de la ocupada Cisjordania, donde miles de personas marcharon para conmemorar el día de la catástrofe para el pueblo palestino. Fuentes palestinas indicaron que los manifestantes se enfrentaron a uniformados sionistas tras marchar desde la Plaza del Reloj hacia el centro de detención de Ofer y en un punto de control militar israelí en Calandilla, entre Ramallah y Jerusalén. La movilización exigió el fin de la usurpación de los territorios palestinos y la liberación de todos los prisioneros palestinos